Muy buen día. En esta oportunidad estamos analizando las fuentes formales del derecho del trabajo. Y claro que las fuentes formales del derecho del trabajo están constituidas esencialmente por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. No haremos referencia en este momento a la ley, pero sí haremos referencia a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina, pero con mayor énfasis a la jurisprudencia, en el caso guatemalteco, o mejor dicho, a la doctrina legal laboral guatemalteca, la que dicta la Corte de Constitucionalidad bajo el amparo del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Pero como estamos hablando de fuentes formales del derecho del trabajo, apartando la ley, claro que podemos traer y debemos traer la costumbre. Y la costumbre en el derecho laboral guatemalteco sí es una fuente formal de derecho. Por eso, el artículo 20 del Código de Trabajo establece que el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino, la literal B dice, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Pues bien, entonces, ya el Código de Trabajo guatemalteco le da cabida y le da asidero en el contrato individual de trabajo y en el desarrollo del mismo, en ese desarrollo de la relación laboral a la costumbre. Y la costumbre pesa. Y la costumbre puede ser ley en el caso laboral guatemalteco, y especialmente cuando ésta supera las garantías mínimas sociales y renunciables en favor de los trabajadores, indubitablemente, o contiene disposiciones por costumbre que mejoran condiciones laborales de los trabajadores, claro que se van a aplicar. Ejemplo de esto sería una indemnización por renuncia, que a veces se le llama indemnización universal y no es tal. Es una indemnización por renuncia. Esto que se le paga a un trabajador porque fue un buen trabajador genera un precedente, pero si luego se le paga a otro trabajador y a un tercero, a un cuarto, a un quinto trabajador, y es de manera reiterada, es de manera continua, esto va a generar costumbre, y esa costumbre va a ser ley en la empresa. Esto, entonces, sí es parte de las fuentes formales del derecho del trabajo. La doctrina, y no hablo de la doctrina legal, hablo de la doctrina de los tratadistas, hablo de lo que han expresado. Por ejemplo, si nosotros vemos en la Corte de Constitucionalidad últimamente, se ha hecho mucha alusión a Julio Armando Grisolía, a Américo Pla Rodríguez, se les cita mucho y se invoca mucho de ellos para generar la primacía de la realidad. ¿A quién se tomó? Al argentino Julio Armando Grisolía, y está reflejado entonces en doctrina legal guatemalteca, derivado de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Entonces sí tiene relevancia la doctrina de los tratadistas de derecho laboral en el mundo, y en el caso también de los teóricos guatemaltecos también pueden tener y deberían de tener, y en algunas sentencias se cita al licenciado Raúl Chicas Hernández, al licenciado Mario López Larrabe, se cita al licenciado Luis Fernández Molina, y así se cita a diversos tratadistas nacionales que tratan los temas relativos al derecho laboral específico guatemalteco, y esa es doctrina que sí puede alimentar. ¿Qué otra doctrina podemos traer a colación que es observada en Guatemala? La del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En unas últimas sentencias de órganos jurisdiccionales privativos laborales guatemaltecos y de la Corte de Constitucionalidad se ha citado los fallos del Comité de Libertad Sindical. Hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, en Guatemala circuló el último compendio de jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical para cada uno de los
derechos relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. ¿Qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical sobre libertad sindical, sobre negociación colectiva, sobre cualquier tópico de libertad sindical y negociación colectiva? Está ese digesto, esa orientación de los criterios del Comité de Libertad Sindical, que enriquece mucho también, y lo han adoptado y lo citan, repito, órganos juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social en Guatemala lo citan. Entonces, sí, son fuente de derecho esa doctrina de los teóricos y también del Comité de Libertad Sindical en el caso citado. Ahora vamos a la jurisprudencia, pero no quiero hablar de jurisprudencia per se, más me voy a el enunciado del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional guatemalteca, que establece que los fallos contestes congruentes consecutivos que emite la Corte de Constitucionalidad en un mismo sentido, se vuelven doctrina legal, que debe ser de observancia obligatoria para los tribunales y definitivamente para los habitantes del país. Derivado de esta doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, tenemos actualmente en Guatemala doctrinas interesantes y que vale la pena analizarlas. Hoy no las vamos a analizar, posiblemente las analicemos en una oportunidad futura. Hoy solo las enuncio, pero que son doctrina legal, que vinieron incluso a modificar y a reformar el Código de Trabajo. Y cito una de ellas, lo relativo a la inamovilidad de mujeres embarazadas. ¿Qué dice el artículo 151 del Código de Trabajo? Dice, lo parafraseo, dice que una mujer trabajadora en estado de embarazo o de gestación, cuando da aviso a su empleador de que está embarazada, goza provisionalmente de ese derecho. Y cuando presenta su escrito, su informe médico, su constancia médica dentro de los 2 meses siguientes, goza en términos absolutos de ese derecho de inamovilidad. Dice entonces el Código de Trabajo guatemalteco en el artículo 151 que la mujer debe dar aviso y debe presentar la constancia. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad en doctrina legal? Que ya no es necesario que la mujer dé aviso de que está embarazada. Es más, y la mujer primero empezó diciendo, basta con que dé el aviso al momento de la terminación de la relación laboral, al momento del despido. Ahora ya no, ahora es mucho más amplio. Ahora, invocando tratados relativos a la protección de la mujer y de la maternidad, dicen incluso que aunque la mujer no sepa que estaba embarazada en el momento del despido, pero posteriormente se entera, puede instar su reinstalación. Esto derivado de doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad como fuente formal de derecho laboral guatemalteco. ¿Qué otro podemos citar? La primacía de la realidad. Argentina. Esta está aplicada y deviene ya como una doctrina legal de la Honorable Corte de Constitucionalidad. La imprescriptibilidad de los créditos laborales, interesantísima la imprescriptibilidad de los créditos laborales, amarrada definitivamente con la primacía de la realidad. Son interesantes y deben de analizarse en su profundidad, en su contexto y en sus efectos jurídicos estas doctrinas. Y la continuidad de la relación laboral también es importante. Aquel artículo 25 del Código de Trabajo está materializado con una enorme influencia y con un enorme impacto y efecto jurídico conforme la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Eso, repito, es interesante, es importante y quizás lo analicemos en una oportunidad posterior. Muchas gracias.